Mi hijo lanzó mi rosario por la ventana, gritando que mis rezos de madrugada lo despertaban. Cayó al pasto húmedo. Soy Isadora, 78 años, viuda y extelefonista. No sabía que esa plata vieja valía más que su propia casa. La noche estaba pesada, envuelta en ese silencio espeso que solo se siente cuando el reloj de pared marca las 3 de la mañana. A esta edad, el sueño se vuelve un visitante caprichoso. A veces llega temprano y se queda, pero la mayoría de las veces me abandona en plena madrugada, dejándome a solas con mis pensamientos, con el crujido de las maderas de mi vieja casa y con el dolor sordo en las articulaciones de mis manos. Para espantar el insomnio y calmar la mente, tengo una costumbre inquebrantable: rezo. No lo hago a gritos, ni siquiera muevo los labios. Solo dejo que mis dedos resbalen una a una por las cuentas de plata de mi rosario. El roce del metal producía un tintineo mínimo, un choque suave de plata contra plata. Clic, clac. Un sonido apenas perceptible, más parecido al canto lejano de un grillo que a un ruido molesto. Pero para Fabián, mi hijo menor, cualquier cosa que no fuera su propio ronquido o el sonido de sus series de televisión era una ofensa imperdonable. Fabián regresó a vivir a mi casa hace 3 años, después de que su esposa finalmente se cansara de su mal humor crónico y le pidiera el divorcio. Yo lo recibí, porque una madre siempre tiene la puerta abierta, pero con el tiempo, el muchacho triste que llegó con 2 maletas se transformó en el dueño y señor del espacio. Empezó a quejarse de mis horarios, de la comida que preparaba, de las plantas de mi jardín y, últimamente, de mi mera existencia. Esa madrugada, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Ni siquiera tuvo la decencia de tocar. La luz del pasillo me lastimó los ojos y allí estaba él, con el ceño fruncido, descalzo y respirando con pesadez. «Mamá, deja de rezar a las 3 de la mañana», gruñó, acercándose a mi cama con pasos largos y furiosos. «Tus bolitas de plata me despiertan. No puedo dormir con ese ruidito infernal». Antes de que pudiera responderle, antes de que pudiera explicarle que el sonido apenas cruzaba el umbral de mi propia puerta, Fabián estiró la mano y me arrebató el rosario. El tirón fue brusco. El metal frío resbaló de mis dedos nudosos con violencia, dejándome una sensación de vacío inmediato en la piel. Lo miré a los ojos, esperando ver un atisbo de arrepentimiento por el arrebato, pero solo vi la frustración egoísta de un hombre que se cree el centro del universo. Sin decir una palabra más, caminó hacia la ventana de mi habitación, la que da directamente al jardín trasero, corrió el pestillo de bronce, la abrió de par en par y lanzó el rosario hacia la oscuridad. El viento helado de la madrugada entró de golpe, alborotando las cortinas. Escuché el leve golpe del metal al caer sobre la hierba húmeda, allá abajo, en la penumbra. Fabián cerró la ventana con fuerza. Me dirigió una última mirada de advertencia y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un portazo que hizo temblar los marcos de las fotografías en mi buró. Me quedé sentada en el borde de la cama, inmóvil en la oscuridad. No lloré. Hace mucho tiempo que dejé de gastar lágrimas en rabietas ajenas. Lo que sentí fue algo muy distinto a la tristeza. Fue una claridad fría, afilada y profunda. Una indignación pura que me subió desde la boca del estómago hasta la garganta. Durante 40 años, trabajé como telefonista en la central de la ciudad. 40 años conectando clavijas en un tablero inmenso, enlazando las voces de miles de personas. En ese trabajo aprendí a leer el alma humana a través de los tonos de voz. Escuché declaraciones de amor temblorosas, confesiones de culpa, negocios turbios y despedidas definitivas. Aprendí a identificar la soberbia, el miedo y la crueldad con solo escuchar un suspiro a través del auricular. Y la voz de mi hijo, esa voz cargada de desprecio con la que me acababa de arrebatar mi paz, era la voz de un tirano que se había olvidado de quién era la dueña de la casa, y peor aún, de quién le había enseñado a hablar. Me levanté despacio. Mis rodillas protestaron, recordando que ya no tienen la agilidad de antes. Busqué en el armario mi chaqueta de pana vieja, esa de color mostaza que me abriga hasta el alma, y me la puse sobre el camisón de algodón. Fui hasta la mesa de noche, abrí el cajón inferior y saqué una linterna pesada.
de esas antiguas con cubierta de goma negra que todavía funcionan a la perfección. No iba a esperar a que amaneciera. No iba a dejar que mi rosario pasara la noche tirado en el fango como si fuera un pedazo de basura sin valor. Bajé las escaleras apoyándome firmemente en el pasamanos de caoba. Cada escalón crujía bajo mis zapatillas de suela de goma, pero no me importó si el ruido despertaba a Fabián. Llegué a la puerta trasera, quité los seguros y salí al jardín. El aire frío me golpeó el rostro, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a las hojas de los jazmines que florecían cerca del muro de piedra. Encendí la linterna. El haz de luz amarilla cortó la oscuridad, iluminando el césped descuidado. Comencé a caminar con pasos cortos, barriendo la luz de izquierda a derecha, peinando el pasto, las raíces de los helechos y los bordes de las hortensias. Ese rosario no era un objeto cualquiera comprado en una tienda de artículos religiosos. No era bisutería barata. 4 generaciones de mujeres de mi familia habían rezado con él. Perteneció primero a mi bisabuela Casilda, una mujer de carácter indomable que, según contaba la historia familiar, lo mandó a hacer durante una época de guerra civil. En esos tiempos difíciles, cuando tener dinero era peligroso y el hambre acechaba, Casilda reunió unas cuantas monedas de plata pura que su padre había escondido y le pidió a un herrero de confianza que las fundiera. El hombre, usando herramientas rústicas, moldeó cada cuenta, haciéndolas pesadas y sólidas, y forjó una cruz gruesa, con grabados extraños en los bordes, que no se parecía a ninguna cruz tradicional. Luego pasó a manos de mi abuela, quien lo escondía entre sus faldas mientras sacaba adelante a sus 5 hijos sola. De ella pasó a mi madre, quien me lo entregó el día que me casé, poniéndolo en mis manos con una solemnidad que nunca olvidé. «Esto es nuestra fuerza, Isadora», me dijo aquella tarde. «No lo pierdas nunca». Y ahora, el nieto de esa estirpe de mujeres fuertes, un hombre ofuscado por su propia mediocridad, lo había arrojado por la ventana porque el tintineo perturbaba su sueño. La luz de la linterna rebotó en algo brillante cerca de la base del viejo rosal. Me acerqué con cuidado de no enredarme en las espinas. Allí estaba. Las cuentas de plata maciza brillaban bajo la luz artificial, contrastando con el verde oscuro de las hojas caídas y el barro húmedo. Me incliné doblando las rodillas con esfuerzo y lo recogí. El metal estaba helado al contacto con mis dedos, pero pesaba. Oh, cómo pesaba. Era un peso reconfortante, lleno de historia y de resistencia. Con el pulgar limpié un poco de tierra que había quedado adherida a la cruz rústica. Lo apreté contra mi pecho y apagué la linterna. Me quedé un momento allí, de pie en medio de mi jardín en completa oscuridad, respirando el aire frío. Fue en ese instante, bajo el cielo sin estrellas de las 4 de la madrugada, cuando tomé una decisión. El abuso no siempre viene en forma de golpes. A veces, el abuso es un desdén constante, una falta de respeto que se va normalizando día con día. Fabián había cruzado una línea invisible. Al tirar mi rosario, no solo despreció mi fe o mi necesidad de consuelo nocturno, despreció mi autoridad, mi historia y mi lugar en mi propia casa. Me vio como a un mueble viejo que estorba y hace ruido. Y yo, Isadora, nunca he sido un mueble viejo. Regresé a la casa en silencio. Cerré la puerta, subí las escaleras y volví a mi habitación. No me acosté. Me senté en mi sillón de lectura, junto a la ventana, con el rosario en el regazo, y esperé a que el sol decidiera salir. El amanecer llegó despacio, tiñendo el cielo de un azul pálido que luego se volvió anaranjado. A las 7 de la mañana, como todos los días, bajé a la cocina para preparar el desayuno. La rutina tiene un poder calmante, y yo necesitaba mantener la mente fría. Puse la cafetera a colar, saqué huevos de la nevera y encendí la estufa. El olor a café recién hecho inundó la planta baja, mezclándose con el aroma del pan tostado. Poco antes de las 8, escuché los pasos pesados de Fabián bajando las escaleras. Entró a la cocina vestido con su traje gris de oficina, arreglándose el nudo de la corbata frente al reflejo del microondas. No me dio los buenos días. Nunca lo hace. Se sentó a la mesa, sacó su teléfono celular y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, ignorándome por completo. Le serví su plato con huevos revueltos y su taza de café negro. Lo hice con movimientos pausados,
precisos. Lo observé desde el otro lado de la pequeña mesa de madera. Tenía ojeras, y su rostro reflejaba esa amargura permanente que se le había instalado desde el divorcio. Fabián dio un sorbo al café e hizo una mueca. «Está muy fuerte, mamá», murmuró sin levantar la vista de la pantalla. «Pareces empeñada en arruinarme el estómago desde temprano». No respondí. Me dediqué a limpiar la encimera de la cocina con un trapo húmedo, borrando migajas imaginarias. Mi silencio pareció incomodarle, porque finalmente levantó la vista. Me miró de arriba a abajo, buscando algún rastro de lágrimas, alguna queja por el incidente de la madrugada. Seguramente esperaba que le reclamara por el rosario para poder gritarme de nuevo, para justificar su enojo y salir de casa sintiéndose el dueño de la razón. Pero yo le negué ese placer. Mi rostro era una máscara de tranquilidad absoluta. La experiencia en la central telefónica me enseñó que el silencio es la herramienta más poderosa cuando se trata de desarmar a los soberbios. Si no les das una respuesta, se asfixian en su propia hostilidad. «Bueno, me voy», dijo abruptamente, levantándose de la silla con un empujón que hizo chirriar las patas de madera contra las baldosas. «Llegaré tarde a cenar. No me esperes despierta y, por favor, trata de no hacer ruido esta noche. Necesito descansar». Asentí levemente con la cabeza. «Que tengas un buen día, Fabián», le respondí con una voz tan suave y calmada que lo descolocó por un segundo. Frunció el ceño, tomó su maletín y salió de la cocina. Segundos después, escuché el golpe de la puerta principal cerrándose de golpe y el motor de su automóvil arrancando en el camino de entrada. Me quedé sola. El silencio de la casa volvió a ser mío. Fui a mi habitación y me cambié de ropa. Me quité el camisón y me puse una falda oscura, una blusa de botones bien planchada y mis zapatos de salir. Fui hasta el tocador y me peiné el cabello blanco con cuidado, recogiéndolo en un moño firme en la nuca. Tomé mi bolso de cuero negro, ese que solo uso para ocasiones importantes, y guardé con sumo cuidado el rosario de plata en su interior. Había un hombre en el centro del pueblo, el joyero don Sebastián. Era un hombre mayor, casi de mi edad, famoso por su ojo clínico para las antigüedades y los metales preciosos. Siempre había querido saber el valor real de aquella pieza, no para venderla, jamás haría eso, sino por pura curiosidad histórica. Nunca había tenido el tiempo ni el motivo suficiente para hacerlo. Hasta hoy. Fabián creía que había tirado un puñado de canicas ruidosas por la ventana. Creía que yo era una anciana indefensa a la que podía someter con gritos y desplantes. Pero se había olvidado de algo fundamental. Se había olvidado de que la plata, por más sucia y vieja que esté, no pierde su esencia, y que las mujeres de mi familia estamos forjadas en el mismo material. Cerré la puerta de mi casa con doble llave. El aire de la mañana era fresco y limpio. Caminé hacia la parada del autobús con la espalda recta y el paso firme. Llevaba el bolso apretado contra mi costado, sintiendo el peso de la historia de mi familia colgado del hombro. Iba a descubrir exactamente qué era lo que mi hijo había despreciado con tanta arrogancia. Y con esa información empezaría a trazar las líneas de una nueva conexión, una que le enseñaría, de una vez por todas, a no colgar el teléfono antes de tiempo. El trayecto hasta la joyería de don Sebastián me tomó unos 20 minutos a paso tranquilo. El pueblo estaba despertando, con los comerciantes levantando las cortinas metálicas de sus locales y el olor a pan dulce recién horneado flotando en las esquinas. Mientras caminaba, sentía el peso del rosario dentro de mi bolso de cuero. Era un peso que me anclaba al suelo, que me recordaba de dónde venía y de qué estaba hecha. El local de Sebastián era un rincón estrecho y oscuro, abarrotado de relojes de péndulo, bandejas de terciopelo y vitrinas de cristal grueso. Olía a líquido para pulir metales, a polvo antiguo y a tabaco negro. Cuando empujé la puerta, la campanilla de bronce anunció mi llegada con un sonido agudo. Sebastián salió de la trastienda limpiándose las manos con un trapo gris. Tenía la misma edad que yo, tal vez un par de años más, y el tiempo le había dejado una calvicie brillante y una postura encorvada por pasar décadas inclinado sobre objetos diminutos. «Isadora, qué milagro verte por aquí tan temprano», me saludó, ajustándose los lentes de armazón de alambre sobre el puente de la nariz. «¿Qué te trae a mi cueva a estas horas?» No me anduve con rodeos. Abrí el bolso, saqué el rosario y lo puse sobre la cubierta de cristal del mostrador.
El metal opaco hizo un ruido sordo al tocar el vidrio. Necesito que me digas qué es esto, Sebastián. Y quiero la verdad, sin adornos de viejo amigo. El joyero frunció el ceño, intrigado por mi tono seco. Tomó el rosario con ambas manos, sopesándolo. Inmediatamente, sus cejas se elevaron. El peso de la pieza siempre tomaba a la gente por sorpresa. Caminó hacia su lámpara de trabajo, la encendió y se colocó una lupa de joyero en el ojo derecho. Yo me quedé de pie, en silencio, observando cómo sus dedos ásperos acariciaban cada una de las cuentas redondas y finalmente se detenían en la cruz rústica y gruesa. Fueron 10 minutos de un silencio absoluto, interrumpido solo por el tic-tac de los 50 relojes que colgaban de las paredes. Sebastián sacó un frasco pequeño, aplicó una gota de un líquido transparente en un rincón invisible de la cruz y observó la reacción. Luego, usó una pequeña balanza digital que desentonaba por completo con el resto del lugar. Suspiró profundamente, se quitó la lupa y me miró. Su rostro había perdido cualquier rastro de simpatía matutina. Ahora tenía la expresión de un hombre que acaba de ver un fantasma. «Isadora, ¿de dónde sacaste esto?», preguntó, con la voz un tono más baja de lo normal. «Es de mi familia. Perteneció a mi bisabuela Casilda. Siempre nos dijeron que era plata pura, hecha con monedas fundidas durante la guerra». Sebastián negó con la cabeza lentamente, apoyando ambas manos en el mostrador. «Tu bisabuela no solo fundió monedas, Isadora. O el herrero que hizo esto era un genio, o usaron algo mucho más específico. Las cuentas son de plata maciza, sí, pero la pureza es inusual. Sin embargo, eso no es lo importante. Mira esto». Me hizo una seña para que me acercara. Con la punta de un lápiz, señaló los bordes de la cruz rústica que yo siempre había pensado que eran simples marcas de martillo. Estos no son adornos al azar. Es la marca de ensayador de una ceca colonial muy específica. Y los grabados laterales son iconografía mestiza del siglo XVIII. Tu bisabuela no mandó a hacer esta cruz. El herrero debió haber adaptado una pieza histórica que ya existía y le añadió las cuentas hechas con monedas de la época. Isadora, esto no es un artículo religioso, es una reliquia histórica, una pieza de museo. Sentí que el aire de la tienda se volvía más denso. ¿De cuánto estamos hablando, Sebastián?, pregunté, manteniendo la voz firme, aunque el corazón me latía un poco más rápido. Él tomó una libreta, anotó unos números, tachó uno, volvió a escribir y me empujó el papel a través del cristal. Miré la cifra. Tuve que parpadear 2 veces para asegurarme de que los ceros no se me estaban multiplicando por el cansancio. La cantidad escrita en ese trozo de papel no solo era alta, era absurda. Era el equivalente a la casa en la que vivía, multiplicada por 3. Era suficiente para vivir el resto de mis días en un hotel de lujo, con servicio a la habitación y enfermeras privadas, si así lo quisiera. Y mi hijo, mi sangre, había lanzado esta fortuna por la ventana hacia el lodo, porque el tintineo le molestaba para dormir. Si lo llevas a una casa de subastas en la capital, con los certificados adecuados, los coleccionistas se pelearían por él, añadió Sebastián, viéndome fijamente. Te sugiero que no andes con esto en la bolsa, Isadora. Es peligroso. Quiero que me hagas un avalúo formal, por escrito y con tu sello. Le pedí, doblando el papel y guardándolo en mi bolsillo. Y quiero que esto quede entre tú y yo. Absoluta discreción. Sebastián asintió, comprendiendo que no era momento para preguntas impertinentes. Le tomó media hora redactar el documento en su vieja máquina de escribir, sellarlo y meterlo en un sobre manila grueso. Le pagué sus honorarios, guardé el sobre y el rosario en el fondo de mi bolso y salí de la tienda. El sol ya estaba alto, pero yo sentía una claridad mental que no provenía de la luz de la mañana. Caminé hasta la plaza central y me senté en una banca de hierro forjado, bajo la sombra de un laurel inmenso. Puse el bolso sobre mi regazo y crucé las manos sobre él. Era el momento de hacer un inventario de mi vida. Allí estaba yo, Isadora, 78 años, viuda desde hace 20. Mi cuerpo ya no tenía la fuerza de la juventud. Mis rodillas crujían al subir escaleras y mi vista necesitaba ayuda para leer letras pequeñas. Para el mundo exterior, para la gente que pasaba frente a mí en la plaza apresurada por llegar a sus trabajos, yo era invisible. La vejez tiene esa extraña cualidad.
te va borrando lentamente. Dejas de ser una persona con historia, con deseos o con inteligencia y te conviertes en un concepto. Eres la abuela, la señora mayor, un mueble más en el decorado urbano. La gente te habla más fuerte de lo necesario, asumiendo que estás sorda, o te habla con un tono infantil, asumiendo que te has vuelto estúpida. Fabián había adoptado esa misma visión distorsionada. Al fracasar en su propio matrimonio y regresar a mi casa con el orgullo roto, necesitaba a alguien sobre quien ejercer control para no sentirse tan miserable. Y yo era el blanco perfecto, la madre vieja que, según él, no tenía a dónde ir ni nada mejor que hacer que aguantarle sus desplantes. Pensó que al tirarme el rosario me estaba demostrando quién mandaba, poniéndome en mi lugar de anciana dependiente. Pero Fabián cometió un error de cálculo garrafal. Olvidó quién era yo antes de tener el cabello blanco. Durante mis 40 años como telefonista, mi herramienta de trabajo no fue la fuerza física, sino la información y la paciencia. Yo era el puente invisible por donde cruzaban los secretos de todo el pueblo. Sabía escuchar, sabía conectar los cables correctos. Y, sobre todo, sabía que el poder no siempre reside en quien grita más fuerte, sino en quien tiene la clavija en la mano para cortar la comunicación cuando le plazca. Hice un recuento de mis recursos. Primero, la casa. Esa enorme casa de 2 plantas con jardín trasero está a mi nombre. Los títulos de propiedad, libres de cualquier hipoteca, descansan en una caja de metal bajo mi cama. Fabián no paga alquiler, apenas aporta para los gastos de luz y agua, y se gasta su sueldo en trajes para la oficina y cenas en restaurantes a los que no me invita. Segundo, mi pensión. No es una fortuna, pero me alcanza perfectamente para cubrir mis necesidades básicas sin depender de un solo centavo de él. Tercero, mi mente. Sigo siendo tan lúcida y calculadora como el primer día que me senté frente a un conmutador. Y ahora, el cuarto recurso, el rosario. El sobre Manila en mi bolso era como una bomba de tiempo que yo podía detonar cuando y como quisiera. No iba a venderlo. Venderlo sería traicionar a la bisabuela Casilda, a mi abuela y a mi madre. El valor de esa pieza no estaba en el dinero que podía obtener, sino en el poder de saber que yo sostenía una fortuna en la palma de mi mano, mientras mi hijo se creía el dueño de todo. No necesitaba gritarle. No necesitaba hacerle un escándalo por haber lanzado el rosario al jardín. Hacer eso sería rebajarme a su nivel de berrinche infantil. La venganza de una mujer de mi edad y de mi temple no hace ruido. Es metódica, silenciosa y absolutamente devastadora. Iba a recuperar mi territorio. Iba a enseñarle a Fabián que el respeto no se exige a gritos en medio de la madrugada, sino que se gana, y que cuando uno vive bajo el techo de una reina, más le vale no tratarla como a la servidumbre. Comencé a trazar mi plan allí mismo, sentada en la banca de la plaza, observando a las palomas picotear las migajas en el adoquín. El primer movimiento era asegurar el objeto de valor. No podía regresar el rosario a la mesa de noche. Si Fabián en otro arranque de ira decidía buscarlo para tirarlo a la basura, lo perdería para siempre. Me levanté de la banca y caminé directamente a la sucursal del banco donde recibo mi pensión. El gerente, un hombre amable al que conozco desde que era un niño de pantalón corto, me atendió personalmente. En menos de 20 minutos, alquilé una caja de seguridad pequeña. Metí el rosario envuelto en un paño de terciopelo junto con el avalúo original y me guardé la única llave en el compartimento secreto de mi monedero. Solo yo tenía acceso a esa caja. El segundo movimiento requería establecer los límites en mi propia casa. Fabián se había acostumbrado a tener una criada silenciosa. Le lavaba la ropa, le planchaba las camisas, le preparaba el café a su gusto exacto y mantenía la casa impecable para que él pudiera tirarse en el sofá a ver televisión sin mover un dedo. Todo eso iba a terminar hoy. Iba a cortar sus comodidades de raíz, una por una, sin dar explicaciones. Dejaría de ser la madre abnegada y me convertiría en la dueña de la propiedad. El tercer movimiento era el golpe maestro, el que requeriría la ayuda de alguien más. Mientras salía del banco, mi mente repasó el directorio telefónico que aún conservo intacto en mi memoria. Necesitaba un abogado, pero no cualquier abogado.
Necesitaba a alguien que fuera leal a mí. Sonreí al recordar a Mateo, el hijo de mi amiga Leonor, a quien yo misma le había tejido suéteres cuando era bebé. Ahora era uno de los notarios más respetados del municipio. Necesitaba que revisara los documentos de la casa y me preparara un papel muy específico. Un documento que le quitaría a Fabián cualquier ilusión de seguridad futura. El sol del mediodía calentaba mis hombros cuando emprendí el camino de regreso a casa. No sentía cansancio. Al contrario, sentía una energía eléctrica recorriendo mis venas, una vitalidad que creía haber perdido entre las rutinas y las pastillas para las articulaciones. Al llegar a mi calle, me detuve frente a la verja de hierro de mi casa. La miré de abajo hacia arriba. Las paredes pintadas de blanco, las enredaderas trepando por los balcones, la ventana de mi habitación en el segundo piso. Esta casa era mi reino. La había construido junto a mi difunto esposo con esfuerzo, ladrillo a ladrillo, y no iba a permitir que un hombre amargado en traje gris la convirtiera en mi prisión. Entré, cerrando la puerta principal con un golpe seco que resonó en el pasillo vacío. Fui a la cocina. La taza de café a medio tomar de Fabián seguía en la mesa, dejando un anillo marrón sobre la madera. El plato con restos de huevo estaba exactamente donde él lo había dejado. Normalmente, yo habría suspirado, recogido los trastes y los habría lavado de inmediato para mantener el orden. Esta vez no lo hice. Tomé la taza y el plato sucios. Caminé hasta el cuarto de lavado, que está justo al lado de la habitación que Fabián ocupaba en la planta baja, y los dejé sobre su canasta de ropa sucia, esa misma canasta que rebosaba de camisas arrugadas que él esperaba encontrar planchadas y colgadas en su armario al volver del trabajo. Fui a la caja de los fusibles en el pasillo. Abrí la portezuela de metal y busqué el interruptor que correspondía a la televisión de la sala de estar y a los enchufes de su habitación. Con un movimiento firme de mi dedo índice, bajé la palanca. Clic. El silencio de la casa se volvió aún más profundo al apagarse el zumbido constante de sus aparatos conectados. Luego, subí a mi habitación, abrí mi armario y busqué la pequeña radio de transistores plateada que me había regalado mi esposo hace 3 décadas. Le puse pilas nuevas, giré la perilla del volumen hasta la mitad y sintonicé una estación que transmitía boleros antiguos. La voz de un cantante cubano llenó el espacio, cálida y nostálgica. Me senté en mi sillón, me quité los zapatos y cerré los ojos, escuchando la música. La partida de ajedrez había comenzado y yo tenía las piezas blancas. Fabián volvería a casa, esta noche esperando encontrar la misma rutina de sumisión, la misma madre callada que soportaba sus desprecios con la cabeza gacha. Pero esa Isadora había desaparecido en la madrugada, junto con el metal helado de un rosario volando por la ventana. La mujer que lo esperaba ahora no era una carga ni un mueble viejo. Era la guardiana de un legado, la dueña absoluta de su vida y, sobre todo, una jugadora que ya no estaba dispuesta a perder ni una sola partida más en su propio tablero. La luz de la tarde comenzó a desvanecerse en mi habitación, pintando las paredes de un tono naranja gastado que poco a poco se dio paso a las sombras. Mi vieja radio de transistores plateada seguía encendida, emitiendo las notas suaves de un trío de guitarras que me transportaba a tiempos más amables. Me quedé sentada en el sillón, con las manos apoyadas en el regazo, practicando el arte de la paciencia. Durante mis años en la central telefónica, aprendí que la espera nunca es tiempo perdido si sabes exactamente qué luz va a parpadear en el tablero. Y yo sabía que la luz de Fabián estaba a punto de encenderse. A las 7:30 en punto, escuché el motor de su automóvil apagarse en la entrada. Segundos después, el llavín giró bruscamente y la puerta principal se abrió con el habitual portazo que hacía temblar los cristales de la sala. Sus pasos resonaron en el pasillo. Eran pasos pesados, confiados, los de un hombre que espera que el mundo se detenga para atenderlo. Apagué la radio con un clic seco. El silencio en la planta alta se volvió absoluto, permitiéndome escuchar cada uno de sus movimientos allá abajo. Fabián caminó directo hacia la cocina. Escuché el rechinar de sus zapatos de cuero contra las baldosas. Seguramente esperaba encontrar la mesa puesta, el vapor de una sopa caliente empañando las ventanas y a mí, de pie junto a la estufa, lista para servirle.
En cambio, lo único que lo recibió fue el olor a encierro y la oscuridad de una cocina apagada. «¡Mamá!», gritó desde la planta baja, con esa voz áspera de quien se siente estafado. «¡Mamá! No hay nada de cenar». No respondí. Me quedé inmóvil, respirando despacio. Escuché sus pasos alejarse de la cocina y dirigirse hacia el cuarto de lavado, que está pegado a su habitación. Hubo una pausa, un silencio tenso de apenas unos segundos, seguido de un golpe sordo contra la lavadora. Había encontrado su taza de café con los restos secos y el plato sucio con las sobras de huevo, descansando exactamente sobre su canasta de ropa sucia. «¿Pero qué demonios?», masculló. Sus pasos se aceleraron, entrando a su habitación. Escuché el chasquido del interruptor de la luz de su cuarto. 1, 2, 3 intentos. Nada. El fusible que yo había bajado seguía exactamente en la misma posición, pero me había asegurado de añadir un pequeño candado de bronce a la caja de metal durante la tarde. Su televisión tampoco encendió. Su cargador de teléfono no funcionaba. Estaba completamente a oscuras y desconectado. La escalera de madera crujió bajo el peso de su furia. Subió los escalones de 2 en 2, respirando con fuerza. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, no se molestó en tocar mi puerta. La abrió de un empujón, tal como lo había hecho la madrugada anterior. La luz del pasillo lo iluminó por la espalda, dejándole el rostro en sombras, pero su postura delataba su indignación. Llevaba la corbata aflojada y el saco arrugado colgando de una mano. «¿Me puedes explicar qué significa esto?», exigió, dando un paso dentro de mi cuarto. «Mis cosas están sucias sobre mi ropa, no hay comida y no tengo luz en mi cuarto ni en la sala. ¿No pagaste el recibo?». Lo miré desde mi sillón, sin mover un solo músculo. En la central, cuando una línea se llenaba de estática o un cliente se ponía insolente con las operadoras, teníamos una regla de oro: nunca levantes la voz. La frialdad es el mejor aislante contra la furia ajena. «El recibo de la luz está pagado al día, Fabián», le respondí con un tono neutro, casi aburrido. «Y en cuanto a la cena y tus trastes, decidí que a mis 78 años ya me jubilé de ser tu empleada doméstica». Fabián soltó una carcajada seca, carente de humor. Echó la cabeza hacia atrás, frotándose la nuca como si estuviera lidiando con una niña pequeña que hace un berrinche. «¿Es en serio, mamá? ¿Estás haciendo todo este teatro por lo de anoche? Por favor, te tiré el rosario porque no me dejabas dormir. Pareces un fantasma haciendo ruido a las 3 de la mañana. No es para que te pongas en huelga. Mañana te compro otro, uno de madera para que no suene y asunto arreglado. Ahora, baja y dame la llave de la caja de los fusibles. Tiene un candado ridículo». Me levanté del sillón con una lentitud calculada. Alicé la falda oscura sobre mis rodillas y caminé hasta quedar a 1 metro de él. Aunque él era mucho más alto, no levanté la barbilla. Lo obligué a bajar la mirada para encontrar mis ojos. «No hay teatro, Fabián. Hay realidades, y la realidad es que esta es mi casa. Los ladrillos, el techo, la cocina y los fusibles son míos. Te recibí hace 3 años porque venías destrozado y necesitabas un techo. Pero confundiste la compasión de una madre con debilidad. Yo pago el agua y la luz», interrumpió, alzando la voz. «Pagas una miseria que no cubre ni el desgaste de los muebles en los que te sientas», lo corté, con la voz afilada como un cristal roto. «A partir de hoy, tus camisas las lavas tú, tu comida la compras tú, y la luz de tu habitación seguirá apagada hasta que aprendas que en esta casa los gritos y las faltas de respeto se pagan con incomodidad». Fabián apretó los puños. Su rostro se enrojeció de pura impotencia. Estaba acostumbrado a que yo agachara la cabeza y limpiara sus desastres en silencio para evitar conflictos. Esta nueva versión de mí lo descolocaba por completo. «Estás loca. Te estás volviendo senil si crees que voy a vivir a oscuras en mi propia casa». «No es tu casa», repetí, remarcando cada sílaba. «Y si la oscuridad te molesta, la puerta principal tiene la cerradura muy bien aceitada. Puedes salir por ella cuando gustes. Buenas noches, Fabián». Di media vuelta y me acerqué a la ventana. Escuché su respiración agitada a mis espaldas. Por un segundo pensé que iba a golpear la pared o a gritar de nuevo, pero la absoluta falta de reacción de mi parte lo dejó sin armas. No había lágrimas que burlar, ni quejas que desestimar. Solo había un muro de piedra frío y sólido.
Salió de la habitación murmurando insultos entre dientes y bajó las escaleras haciendo el mayor ruido posible. Esa noche, la puerta de la calle volvió a abrirse y cerrarse. Se fue a buscar comida a otra parte. Yo dormí profundamente, sin necesidad de rezar. A la mañana siguiente, no bajé a la cocina hasta que escuché que su auto se alejaba. Sabía que se había ido con el traje arrugado y el estómago vacío. Preparé mi té de manzanilla con calma, un té mermelada en una rebanada de pan tostado y me senté en el comedor. Terminado el desayuno, me acerqué al teléfono de disco que todavía conservo en la mesita del pasillo. Metí el dedo en los agujeros numerados y dejé que el disco girara con su característico ronroneo metálico. Notaría pública número 4. Buenos días, respondió una voz joven. Buenos días. Necesito hablar con el licenciado Mateo Villalobos. Dígale que habla Isadora, la amiga de su madre Leonor. No pasaron ni 30 segundos cuando la voz grave y amable de Mateo resonó en el auricular. Doña Isadora, qué milagro escucharla. Mi mamá me preguntó por usted apenas el domingo. ¿Cómo está de salud? De salud estoy como un roble, Mateo. Pero te llamo por negocios. Necesito que vengas a mi casa hoy mismo, antes del mediodía. Tengo un asunto legal urgente que arreglar y necesito a alguien de mi absoluta confianza. Mateo notó la seriedad en mi tono y no hizo preguntas superfluas. A las 11:15 de la mañana estaba tocando el timbre de mi puerta, vestido con un traje impecable y llevando un portafolio de cuero negro bajo el brazo. Lo invité a pasar al comedor y le serví un café recién hecho. Usted dirá, doña Isadora, ¿en qué le puedo servir?, preguntó, abriendo su portafolio y sacando un bloc de notas y una pluma fuente. Fui a mi habitación, saqué la caja de metal de debajo de mi cama y bajé con la carpeta de plástico grueso que contenía las escrituras originales de la casa. Las puse sobre la mesa, justo frente a él. Quiero desheredar a Fabián Mateo, y quiero hacerlo de una manera en la que no pueda pelear ni un solo clavo cuando yo me muera. Mateo detuvo la pluma en el aire, sorprendido. Conocía a Fabián de vista, del pueblo, y sabía de su reciente divorcio. Doña Isadora, un testamento siempre puede ser impugnado por un hijo legítimo. Es un proceso largo, pero si él alega que usted no estaba en sus facultades o inventa alguna artimaña legal, podría congelar la propiedad durante años. Sonreí levemente. Mi experiencia conectando llamadas me había enseñado que siempre hay una ruta alternativa para evitar las líneas saturadas. Por eso no quiero hacer un testamento, Mateo. Quiero hacer una donación en vida con reserva de usufructo vitalicio. Los ojos del notario se abrieron con asombro y luego brillaron con genuino respeto profesional. Eso es una jugada maestra, doña Isadora. Si usted dona la nuda propiedad ahora, la casa deja de ser suya en el papel, lo que significa que no entra en ninguna herencia. Sin embargo, al reservarse el usufructo vitalicio, usted es la única dueña del uso y disfrute de la casa hasta el día de su muerte. Nadie, absolutamente nadie, puede echarla. Y Fabián no heredaría nada porque, legalmente, la casa ya tendría otro dueño. Exactamente. ¿Y a quién desea donarle la nuda propiedad? ¿A algún otro familiar? Negué con la cabeza. Mi difunto esposo y yo habíamos invertido nuestros ahorros en el patronato del hospital infantil del municipio vecino hace muchos años. Era una causa justa. Al Hospital Infantil de San Lucas, que vendan esta casa cuando yo falte y compren camas y medicinas. Fabián no necesita una casa, necesita una lección de humildad, y yo no voy a financiar su arrogancia desde la tumba. Mateo asintió, con una sonrisa que no pudo ocultar. Tomó las escrituras, revisó los linderos y las firmas originales, e hizo sus anotaciones. Prepararé la escritura de donación hoy mismo. El hospital aceptará encantado. De eso me encargo yo. Traeré los papeles para su firma el viernes. Una vez inscrito en el registro público, esta casa será intocable. Acompañé a Mateo a la puerta, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. La trampa estaba puesta, y el hilo era invisible. Fabián seguía creyendo que su única preocupación era la falta de electricidad en su cuarto, sin saber que el suelo bajo sus pies ya no le pertenecía. Los días siguientes fueron una obra de teatro silenciosa donde yo era la única espectadora. Fabián intentó recuperar el control mediante la intimidación pasiva. Empezó a dejar bolsas de comida rápida a medio comer en la mesa de la sala,
esperando que yo las recogiera. Yo las tomaba por la mañana y las dejaba cuidadosamente sobre la almohada de su cama tendida. Intentó usar la lavadora un martes por la noche, pero descubrió que yo había cortado el suministro de agua caliente solo para esa máquina, bloqueando la llave de paso con herramientas que mi esposo había dejado en el garaje. Sus camisas blancas salían percudidas, y lo escuchaba maldecir mientras intentaba plancharlas en la cocina, el único lugar de la planta baja donde le permitía usar los enchufes. Las ojeras de Fabián se volvieron más profundas. La falta de televisión lo obligaba a enfrentarse al silencio de la casa, un silencio que lo carcomía por dentro. Su actitud de superioridad se estaba agrietando, reemplazada por una frustración constante que no sabía cómo descargar, porque yo no le daba un blanco al cual disparar. Me cruzaba con él en los pasillos y le deseaba los buenos días con una sonrisa plácida, como si fuéramos dos extraños compartiendo una sala de espera. El viernes por la noche, el ambiente llegó a su punto de ebullición. Mateo había venido por la tarde. Firmé los documentos de donación, estampé mi huella dactilar junto a mi firma temblorosa pero firme, y vi cómo el sello notarial marcaba el fin del reinado de mi hijo. Había guardado la copia certificada en la caja de metal bajo mi cama. Fabián llegó a casa pasadas las 8. Olía a colonia barata y a encierro de oficina. Entró a la cocina mientras yo terminaba de lavar mi taza de té. Se recargó en el marco de la puerta, cruzado de brazos, observándome con los ojos inyectados en sangre por el cansancio acumulado de la semana. ¿Hasta cuándo va a durar este castigo infantil, mamá?, preguntó con la voz rasposa. Ya estoy harto de planchar mi ropa en la barra de la cocina y de bañarme a oscuras. Cerré la llave del agua. Tomé una toalla pequeña de algodón y me sequé las manos, dedo por dedo, tomándome todo el tiempo del mundo. Me di la vuelta y lo miré con la cabeza ligeramente ladeada. No hay ningún castigo, Fabián. Solo te estoy permitiendo vivir las consecuencias de tu propia independencia. Él soltó un bufido de desprecio y dio un paso hacia el centro de la cocina. Todo esto es por las bolitas de plata, ¿verdad?, dijo, usando un tono burlón, buscando la herida que creía haber abierto aquella madrugada. Sigues haciendo un berrinche de anciana resentida por un pedazo de chatarra que tiré al pasto. Te comportas como si hubiera tirado las joyas de la corona. Mírate, apagando luces y escondiendo trastes por un rosario viejo. Sus palabras pretendían ser dagas, pero chocaron contra una armadura que él ni siquiera podía ver. Pensé en el sobre Manila descansando en la bóveda oscura del banco. Pensé en el avalúo con tantos ceros que mareaban. Pensé en la bisabuela Casilda, en el herrero y en las monedas de plata colonial que ahora valían más que la vida entera de este hombre trajeado frente a mí. Una sonrisa genuina, casi compasiva, asomó a mis labios. Fue una sonrisa tan fuera de lugar que Fabián parpadeó, confundido, perdiendo por un instante su postura desafiante. «No, Fabián», le contesté, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro claro y penetrante. «No estoy enojada por el rosario. El rosario está exactamente donde debe estar, seguro y valorado, al igual que yo. De lo que estoy es decepcionada. Decepcionada de ver que el hombre en el que te convertiste es tan pequeño que necesita apagar la luz de los demás para sentir que brilla». Dejé la toalla sobre la encimera. Pasé por su lado sin rozarlo, dejándolo parado en medio de la cocina, con la burla congelada en los labios y los brazos colgando a los costados. Su intento de lastimarme se había estrellado contra un muro de indiferencia absoluta. Subí las escaleras a paso lento, disfrutando del crujido de la madera bajo mis pies. Era el sonido de una casa que me reconocía como su única dueña. Era el sonido de un rey perdiendo su corona, y el silencio que dejé a mis espaldas fue mi primera victoria absoluta. El fin de semana llegó arrastrando un ambiente pesado, cargado con la tensión de una tormenta que se niega a romper. Fabián había pasado los últimos 3 días viviendo como un intruso en la casa que juraba dominar. Sus mañanas eran un desfile de frustraciones. Planchaba sus camisas a regañadientes sobre la mesa de la cocina, desayunaba café soluble porque escondí la cafetera eléctrica y salía dando portazos que ya no me sobresaltaban. Yo, por mi parte, me movía por los pasillos con la ligereza de quien ha soltado un lastre inmenso. El sábado por la mañana estaba en el jardín trasero podando los rosales,
exactamente en el mismo lugar donde la madrugada del martes había rescatado mi herencia del lodo. Llevaba mis guantes de lona y manejaba las tijeras de podar con precisión. Fue entonces cuando escuché el motor de un automóvil desconocido detenerse frente a la entrada principal. A través de la ventana de la sala vi a Fabián abrir la puerta. Iba vestido con ropa informal, pero su postura delataba una urgencia inusual. Lo acompañaba un hombre más joven, enfundado en un traje azul marino que le quedaba demasiado ajustado, con un maletín de cuero brillante colgando del hombro y una sonrisa de dientes blanqueados que gritaba ambición desde 50 metros de distancia. Me quité los guantes, me sacudí los restos de hojas secas del delantal y entré a la casa por la puerta de la cocina. Caminé por el pasillo en completo silencio, deteniéndome justo antes del arco que conectaba con la sala de estar. Mi instinto de telefonista, esa vieja costumbre de escuchar tras la línea antes de conectar la clavija, se activó de inmediato. «Es una propiedad excelente, Fausto», decía Fabián, paseando la mirada por el techo de doble altura de mi sala. «Los cimientos son de primera. Claro, la decoración es un museo de antigüedades, pero los metros cuadrados son lo que importa. El terreno trasero es inmenso. Tiene mucho potencial, Fabián», respondió el tal Fausto, sacando una tableta electrónica de su maletín. «La ubicación es inmejorable. ¿Estás seguro de que tu madre estará de acuerdo con esto? Vender una casa de este tamaño cuando se es mayor puede ser un golpe emocional fuerte». Escuché a mi hijo soltar un suspiro ensayado, el tipo de suspiro que los hombres usan cuando quieren hacerse las víctimas de una carga inevitable. «Mi madre ya no está en condiciones de decidir qué es lo mejor para ella, Fausto. Esta semana ha tenido episodios. Me apaga las luces de la habitación, esconde la comida, habla sola. Se ha obsesionado con un collar de cuentas viejo que se le cayó al pasto. El médico me sugirió que empezara a buscar una residencia de descanso adecuada para ella, un lugar donde tenga asistencia las 24 horas. Para pagar algo de buen nivel, necesito liquidar esta propiedad. Al final, soy su único hijo y heredero. Tengo que tomar las riendas antes de que ella se haga daño o destruya la casa». Sentí un pinchazo de hielo en la base del cráneo, pero no era dolor. Era la confirmación absoluta de que mi plan no solo era justo, sino necesario. Fabián no solo me consideraba un mueble estorboso. Estaba dispuesto a declararme senil y encerrarme en un asilo con tal de recuperar su comodidad y llenarse los bolsillos. Quería usar mi propia cordura como moneda de cambio para justificar su mediocridad. Di un paso al frente, cruzando el arco de la sala, y me dejé ver. «Buenos días, caballeros», dije. Mi voz resonó clara y firme, cortando el aire de la sala como una cuchilla de afeitar. Fausto dio un pequeño salto en su lugar, sorprendido por mi aparición silenciosa. Rápidamente compuso su sonrisa de vendedor y me extendió la mano. «Señora Isadora, un placer. Soy Fausto Valenzuela, asesor inmobiliario. Su hijo me invitó a tomar un café y a conocer su hermosa casa». Ignoré su mano extendida. Lo miré de arriba a abajo con esa cortesía glacial que las mujeres de mi generación dominamos a la perfección, obligándolo a retirar la mano y a carraspear, incómodo. Luego, clavé mis ojos en Fabián. «No hay café, Fausto», le respondí sin apartar la vista de mi hijo. Y me temo que Fabián se ha precipitado al invitarlo a tasar una propiedad que no está en el mercado. Fabián frunció el ceño, adoptando de inmediato esa postura defensiva y autoritaria que tanto le gustaba usar conmigo. Dio 2 pasos hacia mí, intentando intimidarme con su estatura. «Mamá, por favor, no empieces con tus cosas delante de las visitas», me reprendió, usando un tono suave pero cargado de veneno, como si le hablara a una niña caprichosa. «Fausto solo está haciendo una estimación. Tienes que aceptar que esta casa es demasiado grande para ti. No puedes ni siquiera manejar los fusibles de la luz sin confundirte. Es hora de que yo me haga cargo de las decisiones importantes. Siéntate, por favor». No me moví ni un milímetro. Lo dejé hablar. Dejé que construyera su castillo de naipes frente al extraño, permitiendo que su soberbia alcanzara el punto más alto posible. «¿Decisiones importantes?», repetí, saboreando las palabras. «Supongo que internarme en una residencia de descanso para vender mi casa entra en esa categoría, ¿verdad?».
Fabián palideció por una fracción de segundo al darse cuenta de que yo había escuchado su conversación, pero rápidamente recuperó la compostura, endureciendo el gesto. Es por tu propio bien. Estás perdiendo la razón, mamá. Esta semana te has comportado como una desquiciada. No me dejas otra opción. Como tu hijo, es mi deber legal y moral intervenir. Asentí lentamente. La trampa estaba lista. El escenario era perfecto. Dame un minuto, Fausto, le dije al asesor, dándole la espalda a mi hijo. Hay un documento que necesito mostrarle antes de que siga calculando comisiones en su cabeza. Subí las escaleras con paso firme. No había dolor en mis rodillas, ni cansancio en mi respiración. Fui a mi habitación, me agaché junto a la cama y saqué la caja de metal. Extraje la carpeta de plástico grueso que contenía la copia certificada de la escritura de donación, y debajo de ella coloqué la hoja membretada con el avalúo de don Sebastián, el joyero. Cuando bajé de nuevo a la sala, Fausto estaba revisando su teléfono, visiblemente incómodo, mientras Fabián caminaba en círculos, frotándose las manos. Caminé hasta la mesa de centro de cristal y dejé caer la carpeta sobre ella. El golpe seco hizo eco en la habitación. Le sugiero que lea esto, señor Valenzuela, indiqué, señalando el documento superior. El asesor inmobiliario me miró con duda, luego miró a Fabián y finalmente se inclinó para tomar la carpeta. Abrió la primera página. Sus ojos comenzaron a escanear el texto legal. A medida que leía, vi cómo su postura se desinflaba. La sonrisa ensayada desapareció por completo, reemplazada por una mueca de confusión y luego de absoluto bochorno profesional. ¿Qué es eso?, preguntó Fabián, acercándose impaciente. ¿Las escrituras viejas? Fausto, no le hagas caso, ya te dije que no está en sus cabales. Fausto levantó la vista del papel, tragó saliva y miró a Fabián como se mira a un hombre que acaba de saltar de un avión sin paracaídas. Fabián, amigo, me hiciste perder el tiempo, murmuró Fausto, cerrando la carpeta con lentitud. ¿Por qué no me dijiste que la casa estaba en régimen de usufructo? Fabián se detuvo en seco. Sus cejas se juntaron en una línea de pura incomprensión. ¿De qué estás hablando? La casa está a nombre de mi madre. Está pagada. Estaba a nombre de tu madre, lo corrigió Fausto, empujando la carpeta por la mesa hacia él. Tu madre realizó una donación en vida de la nuda propiedad hace un par de días. Legalmente, los ladrillos, el techo y el terreno ahora le pertenecen al patronato del Hospital Infantil de San Lucas. Ella se ha reservado el usufructo vitalicio. No entiendo esa jerga legal, exclamó Fabián, arrebatando la carpeta de la mesa y leyendo frenéticamente las letras negritas y los sellos notariales de Mateo. ¿Qué significa esto en español? Fui yo quien le respondió. Mi voz era un témpano de hielo, suave y mortífera. Significa, Fabián, que ya no tienes herencia. Significa que no puedes vender esta casa, ni hipotecarla, ni usarla como garantía, porque ya no me pertenece a mí, y mucho menos a ti. Y el usufructo vitalicio significa que yo, Isadora, tengo el derecho exclusivo y absoluto de vivir, usar y mandar en esta propiedad hasta el último segundo de mi vida. Nadie puede echarme, ni tú, ni un juez, ni un psiquiatra comprado. Fabián dejó caer la carpeta sobre la mesa como si le quemara los dedos. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una rabia pura y descontrolada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras la realidad aplastaba sus planes de grandeza. Fausto aprovechó el momento de estupor para tomar su maletín. Señora Isadora, disculpe la intromisión. Que tenga un buen día. Fabián, te llamo en la semana. El asesor salió casi huyendo hacia la puerta principal, cerrándola detrás de sí con un clic apresurado. Nos quedamos solos. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía masticar. Fabián me miró. Sus hombros temblaban. La vena de su cuello latía con una furia inaudita. «¡Estás loca!», estalló de pronto, su voz rasgándose por el volumen. «Regalaste mi casa. Le regalaste mi patrimonio a un maldito hospital de beneficencia. Trabajé toda mi vida sabiendo que tendría este lugar para caer muerto. Este lugar lo construimos tu padre y yo», lo interrumpí sin elevar la voz, pero con una firmeza que lo obligó a callarse. «Tú no pusiste ni un solo ladrillo. Tú llegaste aquí arrastrando tu fracaso.
Y en lugar de agradecer el refugio, decidiste que yo era tu empleada y esta casa tu hotel privado. Todo esto es por esa estupidez, gritó, señalando la ventana que daba al jardín, su rostro contorsionado por la ira y la desesperación. Hiciste todo este teatro por unas malditas bolitas de plata que hacían ruido. Desheredaste a tu propia sangre por un rosario barato que ni siquiera sirve para rezar. Estás enferma de resentimiento. Esa era la señal, el momento exacto por el que había esperado toda la semana. Fabián había puesto el cable en mi mano y ahora yo iba a conectarlo directamente a la corriente de alta tensión. Mantuve la calma de manera absoluta. Me acerqué a la mesa de centro, abrí la carpeta nuevamente y saqué la segunda hoja que estaba oculta bajo la escritura de la casa. Era el papel membretado de la joyería de Sebastián. Lo tomé por las esquinas y se lo tendí. «Léelo», le ordené. Fabián respiraba por la boca, mirándome con desprecio. No hizo el intento de tomar el papel. «No voy a leer tus tonterías de anciana». «¡Que lo leas!». Mi voz retumbó en la sala, fuerte, profunda, cargada con la autoridad de 40 años de trabajo duro y de 4 generaciones de mujeres que no se doblegaban ante nadie. El sobresalto lo hizo reaccionar. Su mano temblorosa tomó el papel membretado. Sus ojos, todavía inyectados en rabia, comenzaron a recorrer las líneas escritas a máquina por el joyero. Vi el instante preciso en el que su mente procesó la información. Fue como observar un edificio colapsar en cámara lenta. Primero, sus cejas se elevaron. Luego, la boca se le entreabrió, perdiendo toda tensión defensiva. El color huyó de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría allí mismo. Sus rodillas parecieron perder fuerza y tuvo que dejarse caer pesadamente en el sofá de la sala, sin apartar los ojos de la cifra final impresa en la parte inferior del documento. Esto es una broma», balbuceó, con un hilo de voz que no se parecía en nada al rugido de hace unos segundos. «Esto es falso. Tú le pediste a alguien que imprimiera esto». «Es el avalúo oficial de don Sebastián, sellado y certificado», expliqué, cruzando las manos frente a mí, disfrutando de mi victoria táctica. Ese rosario barato no era bisutería. Fue forjado en plata colonial pura, con una cruz que posee una marca de ensayador del siglo XVIII. Es una pieza de museo, Fabián. Una reliquia histórica que ha pasado de madre a hija en nuestra familia. Fabián levantó la vista. Sus ojos estaban cristalizados, llenos de un terror absoluto nacido de su propia avaricia. Vale más que esta casa», susurró, mirando el papel como si fuera un espejismo. «Mamá, con esto podríamos haber pagado mis deudas. Podríamos haber comprado un departamento para mí en el centro. Podría haber empezado mi propio negocio». Di un paso hacia él, mirándolo desde arriba. Mi sombra se proyectó sobre su figura encogida. «No, Fabián, no podríamos, porque tú tomaste esa fortuna con tus propias manos y porque te molestaba el ruido de mi fe y de mi paz, la arrojaste por la ventana hacia el lodo a las 3 de la mañana. Me miraste a los ojos y me trataste como a basura, tirando a la basura mi historia». Tragó saliva con dificultad. El papel temblaba entre sus dedos. ¿Dónde está ahora?», preguntó con una desesperación patética, levantándose a medias del sofá. «Podemos ir por él. Mañana mismo a la capital. Conozco gente. Puedo buscar una casa de subastas. Está en una caja de seguridad bancaria a la que solo yo tengo acceso». Lo corté en seco, destruyendo su última esperanza. «Y no se va a vender. Se quedará allí hasta que yo decida a qué museo lo dono, igual que hice con la casa». Fabián se dejó caer de nuevo en el sofá, llevándose las manos a la cabeza, estrujándose el cabello. El hombre arrogante, el tirano de traje gris que exigía la cena caliente y la ropa planchada, se había evaporado. En su lugar quedaba un niño viejo, asfixiado por el peso de su propia estupidez. Se había creído el dueño del tablero y acababa de darse cuenta de que no tenía ni una sola pieza a su favor. Me acerqué a la ventana que daba a la calle y miré hacia afuera por un momento. El cielo gris comenzaba a despejarse. «Ahora, escúchame bien, porque no lo voy a repetir», dije, dándome la vuelta para enfrentarlo. «La dinámica de esta casa ha cambiado para siempre. Estás viviendo bajo el techo del hospital infantil, pero yo soy la guardiana de la puerta». Él levantó la mirada, derrotado, escuchando en silencio.
Si quieres seguir viviendo aquí, vas a pagar una renta mensual, el equivalente exacto a lo que pagarías por un estudio en el centro. Vas a lavar tu propia ropa, vas a cocinar tus propios alimentos y vas a limpiar lo que ensucies. Y lo más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, volverás a levantarme la voz, ni volverás a entrar a mi habitación sin tocar. A la primera queja, al primer desplante, empacaré tus maletas y cambiaré las cerraduras. No me temblará el pulso, Fabián. ¿Quedó claro? Hubo un silencio largo. Escuché el tic-tac del reloj de pared del pasillo, marcando el inicio de mi nueva vida. Fabián miró el papel en sus manos una vez más, la prueba tangible de los millones que había tirado por la ventana en un arranque de soberbia. Luego, lentamente, asintió con la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos. No hubo gritos de triunfo de mi parte, ni celebraciones ruidosas. Solo me di la vuelta, recogí mis guantes de jardinería de la mesa y caminé hacia la cocina para prepararme una taza de té, sabiendo que, a partir de ese momento, el único sonido que reinaría en mi casa sería el de mi absoluta tranquilidad. El primer lunes después de la tormenta, mi casa amaneció con un ritmo completamente distinto. Durante los 3 años anteriores, las mañanas habían sido un campo de batalla marcado por los pasos pesados de mi hijo, sus quejas en voz alta sobre la temperatura del agua de la ducha y el golpe seco de su maletín contra la mesa del comedor. Pero ese lunes, el silencio fue tan puro que pude escuchar el canto de los gorriones anidando en el tejado. Me quedé en la cama hasta las 7:30, saboreando la tibieza de mis cobijas. No tenía prisa por bajar. No había huevos que batir ni café que colar para nadie más que para mí. Cuando finalmente me puse mis zapatillas y bajé las escaleras, me detuve en el último escalón para observar la escena que se desarrollaba en la cocina. Fabián estaba allí. Llevaba puesto un pantalón de vestir y una camiseta blanca de algodón. Había sacado la tabla de planchar del cuarto de lavado y la había instalado frente a la estufa. Luchaba torpemente con la plancha de vapor, intentando quitarle las arrugas a una camisa azul celeste. Sus movimientos eran rígidos, frustrados, los de un hombre que jamás había tenido que preocuparse por los cuellos o los puños de su propia ropa. De pronto, la plancha soltó un chorro de vapor caliente cerca de sus dedos. Fabián dio un respingo. Soltó un siseo de dolor, pero no gritó. Apretó los labios, acomodó la camisa y siguió planchando. Sobre la mesa de madera del comedor, justo en el lugar donde él solía exigir su desayuno, había un sobre de papel manila cerrado. Caminé hacia la cocina, arrastrando un poco los pies para anunciar mi presencia. Fabián levantó la vista de inmediato. Tenía ojeras oscuras marcándole el rostro y una expresión de cansancio profundo que le sumaba 10 años de golpe. «Buenos días, mamá», murmuró, bajando la mirada casi al instante hacia la tabla de planchar. «Buenos días, Fabián», respondí con el tono más neutral del mundo, el mismo que usaba en la central telefónica para saludar a los abonados de larga distancia. Fabián desconectó la plancha, se puso la camisa a medio desarrugar y abrochó los botones con lentitud. Antes de tomar su saco y su maletín, señaló el sobre de la mesa con un movimiento tímido de la cabeza. «Allí está lo de la renta de este mes», dijo en voz baja, casi inaudible. «También dejé un poco extra para cubrir mi parte del recibo del agua y de la luz. Compraré mi propia despensa al salir del trabajo». Asentí levemente sin acercarme al sobre. Fabián se quedó parado un segundo más, como si esperara una palabra de aliento, una absolución materna que borrara la humillación de los últimos días. Quería que yo le dijera que todo estaba olvidado, que podía dejar su dinero y volver a ser el rey de la casa. Pero yo no soy una mujer de memoria corta. La compasión sin aprendizaje solo cría tiranos. «Que te vaya bien en la oficina», me limité a decirle, dándole la espalda para encender mi pequeña radio de transistores. Escuché sus pasos alejarse, el sonido de la puerta principal cerrándose con una suavidad que me pareció música, y el motor de su auto arrancando hacia la calle. Fui hasta la mesa, tomé el sobre y lo abrí. Había billetes nuevos y crujientes, contados exactamente hasta el último centavo de la cuota que yo le había impuesto. No me importaba el dinero en sí mismo. Mi pensión me bastaba y me sobraba. Ese dinero era un peaje.
Era la demostración física de que las reglas del juego habían cambiado y de que él, finalmente, había entendido cuál era su lugar en mi tablero. Esa misma mañana comencé a recuperar mi territorio, centímetro a centímetro. Llamé a un electricista del pueblo, un muchacho amable llamado Tomás, para que quitara el candado de la caja de fusibles. Ya no necesitaba mantener la habitación de Fabiana a oscuras. La oscuridad de su propio fracaso era suficiente castigo. Sin embargo, le pedí a Tomás que instalara enchufes nuevos en la sala y cambiara las viejas lámparas por luces LED de tono cálido. Luego me dediqué a mover los muebles. El enorme sillón reclinable de cuero negro que Fabián había comprado para tirarse a ver sus partidos de fútbol los domingos, ese que ocupaba el centro de mi sala como un trono grotesco, lo empujé con esfuerzo hasta el rincón más alejado, casi pegado a la pared. En su lugar, coloqué mis 2 mecedoras de mimbre y una pequeña mesa de caoba que mi difunto esposo había tallado a mano. Puse mis libros, mis revistas de jardinería y un jarrón con hortensias frescas del jardín. La sala dejó de ser una cueva de encierro masculino para volver a ser un hogar luminoso. Los días se convirtieron en semanas, y la nueva dinámica se instaló en la casa con la precisión de un reloj suizo. El proceso de domesticación de mi hijo fue fascinante de observar. Al principio, intentó comer fuera todos los días, comprando comida rápida o cenando en restaurantes para no tener que usar la cocina. Pero su sueldo de oficinista, mermado por la pensión alimenticia de su divorcio y ahora por la renta que me pagaba, no dio para tanto. A la tercera semana, lo vi llegar con bolsas del supermercado. Compró arroz, latas de atún, pan de caja y jamón barato. Empezó a prepararse sándwiches tristes por las noches, comiendo en silencio frente a la barra de la cocina, lavando su propio plato y su vaso de inmediato, porque sabía que, si dejaba un solo traste sucio, lo encontraría al día siguiente sobre su almohada. El hombre soberbio que me arrebató el rosario de las manos en la madrugada había desaparecido. En su lugar habitaba un inquilino meticuloso, asustado de hacer ruido y aterrorizado de cruzar la línea invisible que yo había dibujado en el suelo. Una tarde de miércoles, decidí que era momento de salir del pueblo. Me puse un vestido azul marino, me peiné con cuidado, tomé mi bolso de cuero y caminé hasta la terminal para tomar el autobús hacia el municipio vecino. El viaje duró casi 1 hora, pero disfruté cada minuto mirando por la ventana cómo los campos verdes se deslizaban ante mis ojos. Hacía años que no salía a pasear sola, sin un propósito de compras o una cita médica. Me bajé frente al Hospital Infantil de San Lucas. Era un edificio grande, pintado de colores pastel, rodeado de jardines donde algunos niños en sillas de ruedas tomaban el sol acompañados de enfermeras. Caminé hasta la entrada principal y me senté en una de las bancas de concreto bajo la sombra de un árbol inmenso. No entré a buscar a los directores ni a presumir mi donación. No quería placas con mi nombre ni agradecimientos formales. Me senté allí a observar. Vi a padres con el rostro surcado de lágrimas salir por las puertas de cristal y a otros salir con sonrisas radiantes, abrazando a sus pequeños dados de alta. Esta era la verdadera inversión de mi vida. Pensé en los cimientos de mi casa, en los ladrillos que mi esposo apiló con sus propias manos, en la madera de las escaleras. Todo ese esfuerzo, toda esa historia de vida, se transformaría el día que yo cerrara los ojos para siempre en camas de hospital, en tratamientos, en respiradores y en medicinas. Mi casa ya no era una simple propiedad de bienes raíces peleada por un hijo avaricioso. Se había convertido en un milagro en pausa. Esa comprensión me llenó el pecho de una paz tan absoluta que sentí ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de puro y absoluto alivio. La bisabuela Casilda habría estado orgullosa. Su rosario de plata había servido para mucho más que para rezar. Había sido la llave que abrió la puerta de mi libertad y el escudo que protegió mi legado. De regreso al pueblo, antes de ir a casa, pasé por la sucursal del banco. Saludé al gerente, bajé a la bóveda de seguridad acompañada por un empleado y me quedé sola en el pequeño cubículo privado. Metí la llave en la cerradura de metal, abrí la caja y saqué la bolsa de terciopelo. Deslicé el rosario en mis manos. El metal estaba helado, pero las cuentas de plata maciza seguían brillando con esa luz opaca y antigua
que los siglos no pueden apagar. Pasé el pulgar por los grabados de la cruz colonial. Fabián me había acusado de estar enferma de resentimiento por aferrarme a un objeto. Qué poco entendía del mundo. El valor de este rosario no estaba en los millones de pesos que dictaba el avalúo del joyero, aunque esa cifra hubiera sido el mazo que destruyó su ego. El verdadero valor radicaba en lo que representaba, la dignidad innegociable de las mujeres que me precedieron. Lo guardé de nuevo en la caja, cerré con llave y salí a la calle. El sol de la tarde bañaba la plaza central. Caminé por las aceras con la espalda recta y la barbilla en alto. Ya no era la viuda invisible, la anciana estorbosa de la calle de los Fresnos. La gente lo notaba. El panadero me saludó quitándose la gorra. El carnicero me dio los buenos días con una sonrisa amplia. Incluso me crucé con Fausto, el asesor inmobiliario, que al verme cruzó la calle apresuradamente, bajando la cabeza, avergonzado de haber sido parte del intento de despojo de mi propio hijo. Yo lo miré pasar sin rencor. En mi época de telefonista, aprendí que a las líneas equivocadas simplemente se les ignora. La transformación no solo ocurrió en los muros de mi casa o en mi cuenta bancaria. Ocurrió en mis huesos, en mi forma de respirar y en la forma en la que el mundo empezó a mirarme. La sociedad tiene la terrible costumbre de enterrar a los viejos antes de tiempo. Nos quitan la voz, nos tratan como si nuestras mentes estuvieran caducas, solo porque nuestro caminar se vuelve lento. Asumen que no sabemos defendernos. Pero la juventud confunde la lentitud con debilidad, olvidando que los árboles más viejos tienen las raíces más profundas, imposibles de arrancar con un simple empujón. Esa noche, preparé una sopa de verduras y me senté a cenar temprano. Fabián llegó pasadas las 8. Llovía a cántaros y entró empapado, dejando su paraguas en la entrada para no mojar el piso de madera. Colgó su saco húmedo en el perchero y caminó hacia la cocina frotándose las manos por el frío. Me vio sentada en la cabecera de la mesa, tomando mi sopa. Se detuvo en el umbral, indeciso. Miró la olla humeante sobre la estufa y luego bajó la vista hacia sus zapatos mojados. «Buenas noches, mamá», dijo, con la voz temblorosa por el frío. «Buenas noches», respondí, limpiándome los labios con una servilleta de tela. Fabián dio un paso hacia el cuarto de lavado, preparándose para su rutina de prepararse un sándwich miserable, pero se detuvo. Giró la cabeza y miró hacia la ventana de mi habitación en el segundo piso, visible desde el ángulo de la escalera. Esa misma ventana por la que había arrojado la fortuna de la familia hacia la oscuridad del jardín. Se quedó mirando el cristal golpeado por la lluvia durante un largo minuto. Pude ver el peso del arrepentimiento aplastándole los hombros. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Pensaba en los millones perdidos, en la casa que ya no era suya, en el futuro asegurado que tiró a la basura en un ataque de soberbia infantil. Pero también vi algo más en sus ojos. Vi la resignación de un hombre que por fin ha tocado fondo y que sabe que no tiene a nadie más a quien culpar. «Hay sopa en la olla», le dije, rompiendo el silencio. Fabián me miró, sorprendido. Parpadeó un par de veces, incrédulo ante mi pequeño gesto de tregua. «¿Puedo servirme un plato?», preguntó, usando una palabra que hacía años no pronunciaba. «Pedir permiso». «Sí, pero lava la olla y limpia la estufa cuando termines. No quiero manchas de caldo quemado mañana por la mañana». Fabián asintió rápidamente, casi con devoción. Sirvió su sopa, se sentó en el extremo opuesto de la mesa y comió en absoluto silencio, saboreando el calor de la comida casera que durante tanto tiempo despreció. No cruzamos otra palabra, pero la hostilidad se había evaporado. Lo que quedaba era una paz fría, distante, pero infinitamente preferible al abuso del pasado. Ese era mi legado final para él. Al quitarle la casa y la herencia, al despojarlo de la seguridad inmerecida, le estaba dando la única oportunidad real de convertirse en un adulto. Estaba aprendiendo que el respeto se paga por adelantado y que el amor de una madre no incluye la obligación de soportar humillaciones. Terminé mi cena, lavé mi plato y subí a mi habitación. La lluvia seguía golpeando los cristales, un sonido constante y arrullador. Me puse mi camisón de algodón y mi vieja chaqueta de pana color mostaza. Me senté en el borde de la cama, en la penumbra, mientras el reloj del pasillo daba las campanadas de la medianoche. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta
y saqué un rosario nuevo. Lo había comprado en el mercado del pueblo por unas cuantas monedas. Estaba hecho de cuentas de madera de pino atadas con un cordón de hilo grueso. Era rústico, barato y extremadamente ligero. Dejé que las cuentas de madera resbalaran entre mis dedos nudosos. Clic, clac. El sonido era sordo, casi inexistente. No brillaba en la oscuridad ni pesaba historias de revoluciones o herreros coloniales, pero me servía perfectamente. No recé por paciencia, porque ya no la necesitaba. No recé por tolerancia, porque había dejado de tolerar lo inaceptable. Recé por gratitud. Agradecí a mi mente por mantenerse afilada, a mis manos por no temblar en el momento decisivo y a la historia de mi sangre por haberme dado las herramientas para recuperar mi trono. Durante 40 años fui la voz invisible detrás de un conmutador. Aprendí que el poder verdadero no pertenece al que grita en la línea, sino al que tiene el control de las conexiones. Fabián creyó que al tirar mi plata por la ventana estaba demostrando su autoridad, que estaba silenciando mi fe y reafirmando su dominio sobre mi vida. En el inmenso tablero de mi existencia, yo había cortado la comunicación de los abusos para siempre, demostrando que la verdadera fuerza de una mujer no hace ruido al caer, sino que te quita la casa, la herencia y el aliento sin levantar jamás la voz.